El tema para hoy en la parte de diseño de instalaciones está relacionado ya con lo que es el SLP, el Systematic Layout Planning, para considerar las diferentes herramientas también que consideran y son utilizadas en este modelo. Entonces, para esto, pues vamos a considerar algunos elementos. Primero, lo que es el procedimiento para el SLP. También el papel de los elementos PQ, RST, que vamos a verlo más adelante. Un ejemplo de SLP. El análisis PQ, que también vamos a trabajar. El análisis de volumen variedad y también lo que es el gráfico PQ. En este caso también está lo que es el flujo de producto y la relación de actividades. Son parte de los temas y las herramientas que vamos a presentar. Entonces vamos a analizar lo que es el procedimiento del Systematic Layout Planning y bueno, ver un poco sobre este modelo. Este modelo fue desarrollado por Motter para la disposición, digámoslo así, que se denominó planificación sistemática de la disposición, o SLP, por sus siglas en inglés. Entonces, para tener claro, digamos, esta parte acá, esos son los pasos en ese esquema que tenemos. Entonces hay primero una sección que está relacionada con lo que es análisis para ver el entorno que se tiene. Luego lo definió como búsqueda y después selección. Este análisis que realiza Motter, él plantea ya hace varios años, fue por alrededor de los años 70 en que lo plantea. Sin embargo, es muy interesante todo el ajuste en cuanto a relaciones, no solo en elementos de tipo cuantitativo, sino cualitativo que se desarrollan. Entonces está lo que es el análisis, la búsqueda y la selección. Si de cierta manera lo llevamos a lo que es el diseño ingenieril que hablábamos la otra vez, este podría tratarse como lo que es la parte de diagnóstico, esta es la parte de diseño y esta es la parte de implementación. Entonces, para tener algunas cuestiones aquí para considerar, bueno, datos originales y actividades es un poco del entorno del proceso que tenemos que conocer, ¿verdad? Vamos a ver en cuanto al volumen de producción, la cantidad de desplazamientos, las distancias que están, ese tipo de elementos. Entonces, como primera consideración menciona lo que es el flujo de materiales. Y después también lo que está la relación de las actividades. En este caso es, por ejemplo, la parte de relación de actividades, como vamos a ver en las herramientas, tiene que ver con que ciertas actividades tienen una mayor relación que otras, o incluso la relación puede ser nula entre ciertas actividades. Lo que vamos a buscar es que esta información, lo que es el flujo de materiales y la relación de actividades, convergen en el diagrama de relaciones. Y este diagrama me va a indicar cuáles son aquellas actividades que deben de estar cerca entre sí, que tienen que estar cerca entre sí. Entonces, eso es un poco, digamos, de lo que define el diagrama de relaciones que tenemos en este caso. Como parte de esto le vamos a adicionar otros aspectos, como qué tipos. Bueno, el requerimiento de espacio que es necesario, ¿verdad? Para albergar esas actividades y también el espacio disponible. Con toda esta información, entonces, bueno, teniendo lo que es el diagrama de relaciones e incorporando los requerimientos de espacio y el espacio disponible, ya podemos elaborar lo que es el diagrama de relaciones de espacio. Y con eso también ahí tenemos que incluir, por ejemplo, consideraciones de modificación y las limitaciones prácticas. Entonces, dependiendo de lo que nos indique este diagrama de relaciones, podría ser que nos indique que haya que hacer alguna modificación dentro de la infraestructura o a nivel funcional del proceso, ¿verdad? De dónde va una actividad y dónde va otra. No obstante, también hay que considerar como parte de esta búsqueda o esta etapa de búsqueda lo que es las limitaciones prácticas, porque no necesariamente siempre se va a poder realizar ese tipo de modificaciones, porque va a depender un poco de
la posibilidad de que se hagan. ¿A qué me refiero? Que tal vez ciertos equipos pueden estar con un anclaje dentro del edificio y para moverlo sea realmente caro y no sea posible. O que se requiera o que ya esté la infraestructura, ¿verdad? Porque en este caso, este modelo podemos desarrollarlo para cuando necesitamos una instalación nueva o para una que ya está. Entonces, en este caso visualizo, por ejemplo, lo que son tal vez el edificio de equipo muy vamos a ver, como representativo, en el sentido de que podría ser radioterapia, por ejemplo, entonces donde tiene que haber un acelerador lineal. Ahí ese equipo tiene que estar con un anclaje específico y demás. Pero adicionalmente el búnker que alberga este equipo pues tiene que ser algo específico. Entonces no es algo que vas a poder quitar de ahí y llevártelo para otra área que no tiene esas condiciones. Entonces ese es el tipo de limitaciones prácticas que están ahí. Finalmente ya hay uno podría desarrollar disposiciones alternas. Entonces, ¿a qué me refiero con eso? Que perfectamente podría ser que yo desarrolle varias alternativas. En esto no tenemos como una disposición o solución óptima, ideal, sino que hay diferentes que nosotros podríamos desarrollar. Entonces, como parte de las propuestas que vamos a tener que desarrollar es una, por ejemplo, donde desarrollemos completamente una pensando que no tenemos tal vez limitaciones prácticas. Igual en todas ellas hay que hacer la evaluación económica, pero sí es importante hacer una en donde considere todos los elementos de modificación en cuanto a espacio, en cuanto a relaciones y hacer la propuesta como debería ser si se hiciera completamente nueva. Y el otro es que hay algunos elementos o propuestas que nosotros podríamos presentar como alternativas que tal vez son un poco más sencillas de desarrollar, ¿verdad? Considerando pequeños cambios. Finalmente, ya cuando tenemos todas estas propuestas, pues se evalúa y se determina cuál es la mejor que se va a tener. O la que mejor sería de desarrollar para la organización. Entonces aquí tenemos un poco también parte de ese esquema. Algunas de las herramientas que se empiezan a visualizar desde acá, y esto es un poco de lo que ahora comentaba a nivel de esquema, ¿verdad? Que ustedes tienen ahí, y ver lo que es la parte de relaciones, espacio y los ajustes que hay que realizar para esto. Las fases de localización, arreglo general, arreglo detallado y la parte de instalación. Pero también más aquí al fondo, parte de las herramientas que nosotros vamos a necesitar trabajar es, número uno, ver la parte del proceso. ¿Cómo lo vamos a ver? Bueno, aquí tenemos la estructura de ASME estándar que hemos conocido, ¿verdad? Generalmente, que tiene que ver con la identificación de cada una de las actividades. Estas están todavía un poco más desarrolladas, si se quiere se puede utilizar también, pero cuando menos esta es la que considero importante desarrollar. ¿Por qué? Porque en una instancia, bueno, nosotros les clasificamos las actividades del proceso como operaciones, transportes, almacenamientos, demoras o inspecciones. Pero es posible entonces identificar aquellas que así agregan valor y aquellas que no, que en este caso son únicamente las de operación que agregan valor y todas las demás no lo hacen. Entonces, de acuerdo a este estándar de ASM que nosotros hemos tenido, nosotros podemos elaborar nuestro diagrama de flujo y creo que es una de las cosas iniciales que deberíamos considerar. Posteriormente, también está esta tabla que tenemos aquí, que es parte, digamos, ya del modelo simplificado ¿cómo se llama? Del SLP, en donde vamos a dar una clasificación para las relaciones entre las actividades que hay. Entonces, están definidas con vocales y finalmente con X. Entonces, esta letra vocal, por ejemplo las A, son absolutamente necesarias y se representan con 4 líneas y con el color rojo. En el caso de estas otras que son E, son especialmente importantes y son amarillo. Ese es el amarillo o naranja es el que se utiliza acá. Y vean que son 3 líneas. ¿Por qué? Porque representa que perdón, que está aquí tiene menos relación que este otro.
Conforme vamos avanzando va perdiendo la relación hasta que podemos llegar a esta que ya no tiene. Y esta que es la U ya dice que es sin importancia y no tiene color. Pero también hay unas que en este caso está representado con X o con doble X, que son no deseables. Entonces hay ciertas relaciones que son no deseables dentro de del layout o la distribución de planta que tenemos. Tal vez para familiarizarnos un poco con eso, el layout es es la distribución de planta que tenemos, ¿verdad? Con ese dibujo de la vista aérea. Y hay otras que son todavía con más indeseabilidad, si lo queremos mencionar de esa forma, en donde no es conveniente que esté cercanas esas actividades que vamos a ver ahora. Entonces un poco de las tablas que vamos a utilizar, esta como les decía principalmente, y esta otra que es la que vamos a trabajar aquí para estructurar lo que las herramientas del SLP se refiere. Muy bien. Entonces, pasos para la distribución de planta. Número 1, vamos a ver el flujo de materiales. Después vamos a ver lo que es el gráfico de relaciones, el diagrama de relaciones, las necesidades de espacio, el diagrama de relación de espacios, las alternativas y finalmente lo que es la distribución seleccionada. En eso es lo que nos vamos a basar con estos pasos. Entonces, como número 1, lo que es el flujo de materiales, ¿cómo lo vamos a hacer? Con el diagrama de flujo tradicional que nosotros ya conocemos y que hemos desarrollado en otros cursos. Eso es parte de lo que vamos a incorporar. Entonces, de este diagrama, pues el insumo principal que nosotros vamos a tener son las distintas actividades que lo componen. ¿Ok? ¿Cómo se utiliza esta parte? Vamos a tomar las actividades, las vamos a listar acá y vamos a estructurar esta gráfica de relaciones que hay. ¿Cómo se lee? Pues ahora lo vamos a ver. Vean que aquí está la tabla donde aparece la A, que es absolutamente necesario, la E, que es especialmente importante, la I, que es importante, la O, que es normal, la U sin importancia y en este caso es una relación X, que es una relación no deseable. Entonces, esta lectura que vamos a tener, por ejemplo, si yo quiero ver la relación que hay entre ellas dos, aquí vendríamos y donde específicamente se intersequen las dos actividades, ahí es donde está el análisis. Por ejemplo, en estas dos que están cercanas, aquí aparece una U, casi no se ve, ahora lo vemos con otra tabla. Entonces esta relación. Pero si yo quiero ver esta operación con esta de acá, me dice que también es una U. Entonces yo busco la forma en que esto empieza a intersecarse ahí con estos elementos de forma diagonal. Esta es la matriz de relaciones y ahora vamos a ver cómo construirla. Bueno, esto lo podemos mencionar tal vez de una vez acá, porque ¿cómo sería? Bueno, en esta parte lo de la hora del diagrama de flujo ya es un trabajo de campo que hay que ir a realizar dentro de la empresa. Pero también está el gráfico de relaciones. Entonces el gráfico de relaciones, ahí nosotros podemos ver la relación que hay entre cada actividad. Entonces, por ejemplo, esta actividad se relaciona con la anterior y todas las demás que hay para ver la relación. Por eso vemos esta matriz ampliada para todos los elementos. Por ejemplo, este último de aquí es indiferente porque tiene una U ahí con respecto a la primera. ¿Cómo construiríamos esta parte? Bueno, aquí podemos hacer un trabajo con expertos en el proceso en el que estamos trabajando y ir asignando esa clasificación. Porque adicionalmente, y es de lo que viene aquí, cuando ya tenemos ese gráfico de relaciones que vimos anteriormente, pues ya podemos hacer el diagrama de relaciones. ¿Y en qué consiste? Pues ya podemos ver sobre el espacio, digamos, cómo está la distribución o cómo están de las actividades sobre el layout, digamos que esta es la distribución que tiene dentro de la empresa. Nosotros ya podemos ver aquellas que tienen líneas como más densas, podemos ver que tienen una relación fuerte, y aquellas que no tienen, ¿verdad?, relación, pues se quedan en blanco o tienen una relación muy débil como estas que son una.
Entonces ahí tratamos de identificar visualmente ese tipo de cosas. También lo que es el área requerida, las necesidades de espacio, cuántos metros son los que requiere cada una de esas unidades. Bueno, es parte de lo que nosotros tenemos que llegar a identificar acá. Ya aquí está la representación con el área específica que se requiere. Dependiendo de elementos, por ejemplo, como habíamos visto la semana anterior, un área para que esté la máquina, otra área para que esté la persona moviéndose y otra para que haya espacio para el equipo que se va a utilizar ahí. Entonces veamos las necesidades de espacio de cada uno de ellos y nuevamente lo que es la relación fuerte entre algunas actividades y también los desplazamientos que pueden haber entre ellas. Ven que es un desplazamiento grande o aquí este otro que está. Eso es un poco de lo que nosotros necesitamos llegar a balancear para cumplir con los 4 principios que habíamos visto la semana anterior, que era uno el principio de unidad, el principio de mínima distancia recorrida, principio de seguridad y el principio de flexibilidad. Entonces eso es un poco, digamos, de lo que nosotros tenemos que ir desarrollando con esto. Aquí ya tenemos después las alternativas. Cuando ya hemos analizado esto, ya nosotros podemos decir, bueno, podemos mover una unidad hacia un lugar específico para tratar de recortar las dimensiones y montamos una distribución nueva. Eso es parte, digamos, de lo que vamos a ver ahora. En esas alternativas, como podemos ver, bueno, ahí se ve una de fondo. La idea es plantear 1, 2 o 3 opciones diferentes que podemos hacer, ¿verdad? No solo quedarnos con una opción. Y bueno, es parte, digamos, de lo que se busca con esto. Después de la parte de diseñar diferentes alternativas, pues se selecciona una que cumpla con la mayor parte de los principios que mencionaba antes, y esa es la que vendría en la parte de la implementación. Entonces estos son los pasos que uno desarrolla y las diferentes herramientas. Ahora más adelante ya vamos a ver la aplicación como tal con unos ejercicios, pero eso es parte, digamos, de lo que tenemos que tener ahí presentes para desarrollarlo. Otro de los puntos que están como parte de los contenidos es el papel de los elementos PQRST dentro de la distribución de planta. Entonces aquí tenemos, cuando nos referimos a PQRST, hacemos referencia, número 1, a lo que es el producto, y esto considerando que son los elementos de una distribución de planta. El producto también puede ser material o producción y es lo que se va a fabricar o producir, ¿verdad? Es parte importante de lo que debemos de tener. Seguidamente está la cantidad, en qué volumen o cantidad o volumen más bien se refiere a cuánto se debe fabricar de cada artículo. Eso es otro elemento que hay que considerar acá. El siguiente aspecto, la ruta o proceso, tiene que ver con la manera de cómo se va a fabricar el producto o cómo se va a transformar el material. El otro elemento, servicios o apoyos, es el respaldo que se va a utilizar para transformar el material en producto. Aquí podemos considerar aspectos administrativos, por ejemplo, contabilidad, ventas, administración en general, y también lo que es mantenimiento, por ejemplo, como parte de del staff de apoyo que tienen las organizaciones. Y después de ver la parte de servicios, lo que es el tiempo o sincronización. Y es cuándo y durante cuánto tiempo se va a fabricar el producto. Esos son los elementos que nosotros debemos considerar de una distribución de planta. Cuando nos referimos a PQRST, es parte, digamos, de lo que hay que definir. Entonces vamos con el primero de los elementos que tenemos aquí y siguiendo los pasos que vimos con respecto a lo que es el SLP, lo que es el flujo de materiales. Entonces yo antes hacía mención a esta parte. Bueno, utilizamos la simbología, particularmente lo que es la notación que está definida por ASME. Entonces ahí podemos ver que son operaciones, transportes, inspecciones, esperas y almacenamientos. Entonces en este caso no me voy a
quedar mucho porque ya es algo que ustedes han desarrollado ya en otros cursos. Algo muy importante, y recordando los elementos que mencioné hace un par de diapositivas, es el análisis PQ. Entonces, ¿por qué PQ? Porque aquí estamos analizando lo que es el producto y el volumen. Entonces pueden haber diferentes elementos. Esto es así que, por ejemplo, y leyendo lo que está en la diapositiva, existen varios métodos para analizar el flujo de materiales, para determinar qué método se utilizará para un proyecto dado. Entonces la curva PQ puede guiarnos, pues el método para analizar el flujo varía con el volumen de artículos que se pueden extraer en la siguiente figura. Entonces, aquí tenemos una curva que se forma, ¿verdad? Donde tenemos lo que es las cantidades Q y los productos. Entonces, en ocasiones, como se dice aquí, aquellos productos que son A, que están acá, es una distribución de planta por producto. ¿Por qué? Porque es los que tienen la mayor demanda. Si se dan otros que se encuentran en esta zona, como la parte B, bueno, y aquí vean que se representa, de esta manera los podemos utilizar, que es, pues prácticamente tienen sus actividades y su equipo y su personal dedicado solo a esas actividades, a ese producto. Si tenemos varios productos, como lo que es el segmento B, dice aplicamos la gráfica de proceso multiproducto. Entonces veamos aquí dónde está, ahora vamos a verlo. ¿Y a qué se refiere esto? Que por ejemplo, aquí tendríamos las diferentes actividades o máquinas, digamos, que tendríamos en el proceso. Y aquí, ¿cuáles de esas máquinas son utilizadas para producir, por ejemplo, el producto 1, el producto 2 y el producto 3? Entonces veamos que, por ejemplo, esta actividad solamente se realiza con el producto 1. El 2 y el 3 no. Pero esta que sigue se realizan en las tres actividades. Perdón, los tres productos realizan esta actividad. Esta actividad la realiza solo el producto 3. Y eso es un poco para ilustrarlo. Si vamos un poco más abajo en la gráfica, tenemos que es el C. Y el C es para muchos productos, se podrían combinar ambas gráficas. Entonces podríamos tener este tipo, una combinación de ambas. Y finalmente lo que es el D, que ya sería como esta parte plana que teníamos aquí, que ya es más estable. Entonces, para una diversidad de productos se usa la gráfica de recorrido o diagrama de doble entrada, que es este que tenemos por acá, que ahora lo vamos a ver. Entonces aquí se menciona específicamente, es un tanto similar a esta, solo que ya más prosa, digamos, porque son muchos productos. Entonces esta es la actividad y aquí los productos que son procesados en esa actividad, y eso es un poco, digamos, de lo que se menciona ahí, que ahora vamos a verlo también. Como parte del análisis de PQ, pues aquí tenemos esta representación de cómo se interpretarían las gráficas. Si nosotros hacemos un análisis de este tipo para ver cuánto se produce, y esto es habitual, una de las cosas que preguntaban en la presentación de la semana anterior era que cuál es su tipo de distribución de planta es la que más se utiliza. Y si es cierto que se utilizan ambos, tanto el producto o proceso, digámoslo así, el que más predomina en las industrias, por lo menos aquí en Costa Rica, una de las que más se utiliza es la producción, es la distribución de planta por proceso. Porque los equipos generalmente son utilizados en diferentes productos. Entonces lo que se hace es programar la producción por lotes para cumplir con cierta cantidad de lotes y después modificar el plan de producción y empezar a trabajar en esa línea. Entonces esta que tenemos aquí son ya como gráficamente lo podemos presentar. Entonces vean, este primero que está aquí es una distribución por posición fija. ¿Y a qué me refería con esto? Bueno, esto es, como ustedes recuerdan, lo visto en la semana anterior, es simplemente y se produce contra demanda. Entonces solo un producto, pues cuando ya se requiere. El otro, que es la distribución en cadena o por producto, es esta.
¿Por qué? Porque prevalece siempre un tipo de producto. Siempre es el mismo producto y en un volumen muy alto. Un volumen muy alto. Entonces, eso es parte, digamos, de lo que hay que considerar ahí. Recordemos que lo que es la distribución de planta por producto o en cadena, como está en este caso, es porque se produce un volumen muy alto y siempre el mismo producto, digámoslo así, no hay como mucha variación en ellos y es parte de las características que están en aquella tabla de color azul que habíamos visto. La otra situación es esta distribución por proceso, que de cierta manera no sobresalen unos más que otros. Entonces yo tengo que garantizar que, o yo podría garantizar, digamos, adecuar mi proceso para que se puedan procesar todos los tipos de producto. Recordemos que aquí está el producto y aquí está graficado la cantidad. Entonces no hay mucha variación entre ellos. Entonces yo tengo que ver cómo yo hago un balance para que mis equipos y mis actividades atiendan a todos esos productos. Entonces, se requiere mucha flexibilidad ahí. Y finalmente tenemos el punto D que aparece ahí al final. Como se menciona acá, se recomiendan distribuciones mixtas, se busca la máxima flexibilidad y eficiencia. ¿Por qué? Porque si tenemos unos productos muy marcados y otros que mantienen una producción baja que está ahí. Entonces yo adecuo mi distribución de planta para estos que son como más representativos. Sin embargo, hay que tener la posibilidad de que yo puedo variar para también atender estos otros que aparecen aquí. Eso es un poco, digamos, de lo que considera esta parte. Entonces, en cualquiera de estas nosotros podríamos estar, y esta es una de las situaciones. Algunas empresas tienen sus productos estrellas y enfocan la producción máxima en eso. Entonces necesitamos garantizar lo que es la unidad, la mínima distancia recorrida, la seguridad y la flexibilidad. O sea, esa distribución de planta enfocada en estos dos elementos más representativos. Y posteriormente también tener la flexibilidad para que ese proceso cambie, digámoslo así, que en determinado momento tal vez voy a hacer un lote muy grande de estos productos, pero también cuando ya deje de producirlos hago unos lotes más pequeños de estos otros que están ahí, porque también se debe considerar. Y eso es un poco de lo que hay que tener presente. Muy bien, entonces ahora vamos a hacer un análisis práctico con esto. Dice, prepare un análisis PQ para los datos que aparecen a continuación en la empresa ABC, o más bien, perdón, la empresa ABC requiere realizar un análisis PQ para sus productos. Esto porque necesita una nueva distribución de planta. Para esto cuentan con la demanda del último año. Entonces ahí tenemos la distribución de datos y vamos a analizar esto. Esta información, pues, hay que llevarla a Minitab y hacer el análisis. Muy bien. En el mismo Excel podría ser. Lo único general que se ocupa es un diagrama de barras, digamos, para ya poder identificarlo y ordenarlos de mayor a menor. En mi caso yo ya lo hice y ese es el que presento acá. En este caso mi recomendación es que tomen estos datos, los agreguen en Minitab y lo realicen. En caso de alguna complicación que haya con eso, pues me indican por favor, pero lo podemos presentar como un Pareto, como el que aparece a continuación. Entonces creo que eso ya es una situación particular. ¿Qué tipo de distribución sería Bueno, la distribución que nosotros tenemos por acá sería no es por producto porque no hay uno solo que sobresalga. No es por posición fija porque como vimos son elementos como muy aislados porque se produce bajo demanda nada más en volúmenes muy pequeñitos. No necesariamente, de cierta manera tiene ciertas características de distribución por proceso porque veamos que estos son semejantes entre ellos, pero sobresalen estos dos. En este caso, la que cabría aquí es una mixta, como la que vimos anteriormente, que es esta última que aparece aquí. Es una mixta. ¿Por qué? Porque estos dos productos, vean que solo estos dos productos, el producto H y el producto E, representan el 57% de la producción. ¿Okay? Entonces, mi
estructura, mi distribución de planta debe considerar o debe enfocarse para abastecer a estos dos productos principalmente, porque vean que representan casi el 60% de la producción. Sin embargo, estos otros que están aquí, vean que el volumen no es tan alto como estos, pero es considerable. Entonces, mi distribución de planta sería mixta. ¿Por qué? Porque está enfocada en estos dos que de cierta manera podríamos decir que es como una distribución de planta por producto, por el alto volumen que van a tener para dos productos, digámoslo así, nada más. Pero también tiene que tener la flexibilidad para cambiar y abastecer estos que están aquí. Incluso estos podrían tener su propia línea de producción independiente por aparte y estos tener una línea que sea compartida entre ellos. Eso es un poco de lo que habría que hacer. Son diferentes opciones que se pueden analizar. Entonces, esta distribución de planta por producto podría, como les digo, tener una línea de producción dedicada solo a H y una línea de producción dedicada solo a E y una línea de producción que esté para todos estos artículos. Eso es una de las formas. Sí, también es parte de lo que a veces encontramos. Si, digamos, todo esto forma parte de, o se tienen los procesos son muy similares, podríamos estar hablando que es una sola línea de producción enfocada en la distribución de planta para abastecer a estos dos, pero teniendo también características de flexibilidad para cambiar entre estos otros productos que hay. Eso es un poco, digamos, de lo que nosotros podemos concluir en este momento de esa forma. Ok, esto ahí para tenerlo, pero como les digo, para que lo realicen en Meditab con la información que tienen. Entonces, como parte del diagrama de flujo, un poco de lo que veíamos anteriormente, veamos aquí que tenemos pues un ensamble y esa es una de las formas básicas, digamos, para presentarlo. Cuando estamos hablando de lo que es una producción o una distribución de planta por producto. Aquí tenemos otra forma, digamos, que también está, que es el diagrama de operaciones, también de ensambles para una línea de producción, en este caso es de puertas. Y este es el otro que les mencionaba. Entonces, veamos aquí, por ejemplo, que como parte de ¿cómo se llama? Lo que es este multiproceso, productos múltiples que tenemos aquí, se tienen que atender diferentes. Entonces, ¿cuáles son las estaciones de trabajo que hay ahí? Bueno, está la estación de cortar, de puntear, embutir, troquelar, doblar y ensamblar. Y los productos son A, B, C, D hasta F. Entonces, por ejemplo, en la operación de cortar, eso es una forma de representar, entonces, múltiples productos dentro de un proceso, ¿verdad? Entonces vean que dentro de cortar está lo que es A, B, C, el único que no está es el D. En el caso de puntear, vean que se tienen los productos A, B, C y D, pero E y F no. Y en embutir no se realiza por parte del producto A, pero sí lo realizan los demás. Entonces, esta es una forma en que yo puedo representar un proceso con múltiples productos. Y ahora vamos a trabajar uno para que lo realicemos. La otra forma es una tabla simple doble entrada, por ejemplo, que en este caso el primer paso que se va a realizar aquí vamos a tener lo que es que el producto A, B y C se realiza en corte. Después, en corte se realiza ABC. También en lo que es la parte de puntear. En puntear está embutir también, que es B y D. En este caso, también en lo que es corte, entra en lo que es troquelar para los productos C y F. Y puntear para lo que es A y C. Eso es un poco, digamos, de lo que se ve. Entonces, eso es una de las formas ahí que podemos identificarlos. Vean que, por ejemplo, lo que es el producto A, para verlo, primero va a estar en corte, después va a estar en puntear, después va a estar en lo que es doblar,
y finalmente en lo que es la parte, bueno, ahí está definido como terminar también modular para presentarlo de esa forma. Y vamos a considerar esta información para desarrollar lo que es el diagrama de relaciones. En este caso ya lo que es el diagrama de relaciones, ya ahí podemos ver también parte de la información que hablábamos antes en cuanto a lo que es los requerimientos de espacio. Entonces veamos, por ejemplo, aquí tenemos 7 actividades, se llama recepción, fresado, prensa, roscadora, ensamblado, revestido y embalaje. El requerimiento en áreas que se tiene y la cantidad de plantillas de unidades de área, que es 6, 4, 3, 6, 4, 6, 6. Eso es un poco, digamos, de lo que se tiene. Y parte de la información que vamos a requerir, pues principalmente, en este caso, lo que sería la función, que es el nombre de la actividad, y también el área, que son los pies cuadrados que tienen cada uno de ellos. Y también aquí está el diagrama de relación. Entonces, ¿a qué se hace referencia? Por ejemplo, y en este se va a ver mejor que en el anterior, ¿verdad? La relación que hay de recepción con fresado es especialmente importante. La relación entre recepción y prensa, perdón, eso que es importante. Vamos a ver. Aquí tengo una duda, nada más voy a consultarlo con el cuadro anterior que tenía. Y para que lo recordemos un poco, bueno, aquí está, que es A absolutamente necesario, E especialmente importante, I importante y O normal. Ok, nada más para tener esa parte presente y que es, digamos, de lo que nosotros también tenemos que tener aquí. Entonces, en este caso, perdón, corrijo, la recepción y prensa es normal, la recepción y roscadora es importante, el ensamblado y la recepción es normal, el revestido y la recepción es ¿cómo se llama? Indiferente, que sería la última, o sea que no hay relación entre ellas. Y por ejemplo, recepción y embalaje es indiferente también. Entonces, otro de los elementos, por ejemplo, si queremos ver ensamblado, es importante con el fresado. Esa es la forma en que debemos leer esta tabla y de cómo también plantearla. Entonces vamos a realizar este esquema para hacer la presentación en bueno, por lo menos en mi caso a mí me gusta presentarlo en Visio, pero también se puede desarrollar, por ejemplo, en Word u otro software relacionado con este mismo tipo. Entonces, ahora vamos a hacer este diagrama y vamos a considerar el otro también. Este otro es una forma también, una nomenclatura distinta de presentarlo. Entonces aquí vemos que, por ejemplo, lo de las relaciones importantes, aquí están los departamentos. Las relaciones importantes están lo que es el departamento 6 con el 5. Y aquí lo tenemos, el 6 y el 5 tienen una relación necesariamente importante. Una relación especialmente importante la tiene lo que es el departamento 1 con el departamento 2. Y el departamento 2 tiene una relación especialmente importante con el 1 y el 4 también. Entonces vamos a ver ahora sí ese esquema, cómo presentarlo. Esa sería la forma de leerlo aquí. No hay ninguna relación indeseable que debemos considerar. Son indiferentes, por ejemplo, 1, 2, 3 y 4 con respecto al 7. Entonces también es parte de lo que hay que tener. Vamos a desarrollar este par de ejercicios. Lo voy a desarrollar en Visio. Si le tienen el software, pues ahí lo podemos utilizar. Entonces, si no, puede ser en Word o en algún otro paquete de Office para verlo. Entonces, ¿cómo se presenta esta matriz de relaciones? Igual que vimos antes, ¿verdad? Está lo que son los diferentes departamentos. 1, 2, 3, 4 y 5. Aquí también. Se presenta el área que ocupan
Y adicionalmente se muestra lo que es, por ejemplo, el departamento de crédito, ¿verdad? Para tomar uno de ejemplo. Entonces con esto se hace la relación aquí igual, de 1 a 6, de 1 a 2 la relación es importante. Y se le da una numeración aquí, este 6, ese 6 corresponde específicamente a una tabla que nosotros podemos configurar definiendo una numeración a cada justificación. Por ejemplo, en este caso aquí no la tengo en este momento indicada, pero por ejemplo un 6 podría corresponder a lo que es razones de tipo de seguridad. Otra puede ser por turnos de horario. Entonces es como una clasificación de las opciones, digamos, por las cuales es que se le da esa clasificación. Y esa es la forma, digamos, en que se estructura. Entonces las vocales y la X que están, pues representan la misma tabla que hemos venido hablando. Y las otras, pues uno las puede definir. Ahora más adelante aparece otro ejemplo que lo vamos a ver. Entonces, ¿cuáles son los pasos a seguir? Bueno, se van a dibujar los recuadros de cada departamento o sección en el mismo orden que aparecen en las tablas de relaciones. Y posteriormente, como está acá, vamos a indicar las líneas para ver la relación que existe entre ellas. Aquí vemos una que es necesariamente importante, especialmente importante, importante y también importante porque son dos, ¿verdad? Normal sería solo una. E indiferente, que no tiene nada, vean que aquí no aparece nada entre ellas o entre ellas. Pero si hay algunas relaciones indeseables, por ejemplo, entre 4 y 5. Ese es el primer paso. El segundo paso, este es el mostrar el layout inicial. Entonces aquí estamos viendo lo que es el diagnóstico de cómo está en este momento. Como representado de esta forma así. Este es uno ignorando los espacios y restricciones del espacio, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, 3 y 5 no deberían estar cerca. Eso es un poco ahí de lo que está. Ni tampoco 5 y 4. Entonces ahí vemos que tienen una separación entre ellos. Pero 2 y 5 sí deberían estar cerca. Y ya este elemento aquí lo considera. Entonces lo primero es hacer este esquema. Y después reordenarlos de manera que se cumpla lo que aquí dice. Entonces 2 y 5 tienen que estar muy cerca, que son estos dos. Después 1 y 4 también tienen que estar muy cerca. Después, en cuanto a relaciones 1 y 2 y 2 a 4, 1 y 2 y 2 a 4 es una relación importante, pero los que sí tienen que estar separados es 3 y 5, que esta es una forma de verlo, y también 4 y 5, que son estos dos. Esa distribución es el segundo paso, digamos, que nosotros tenemos que hacer. Y aquí se incluye lo que son las dimensiones, ajustando lo que son los tamaños de acuerdo a los bloques de cada uno. Esa es, digamos, la forma para lo del Systematic Layout Planning. Lo siguiente, bueno, para ver un caso aplicado. En este caso fue una problemática que se analizó para un laboratorio clínico. Entonces aquí particularmente había una oferta insuficiente, entonces habían grandes filas, la disponibilidad de cupos era limitado, esto generaba lo que son esperas, había mucho desorden porque por las características de un laboratorio clínico, necesita recopilar lo que son las muestras de análisis en las primeras horas del día, de 6 a 9 de la mañana, y esto porque en la mayoría de las ocasiones los pacientes necesitan estar en ayunas. Entonces ahí es donde se presenta un problema y es necesario solventar esa situación. Es necesario, por ejemplo, que llegue mucha gente y eso colapsa de cierta manera el servicio en ese momento. Entonces era un poco la problemática que se analizó. Adicionalmente, pues ahí tenemos, digamos, a nivel de macroproceso, un poco de lo que se tenía. Esto, lo que es un laboratorio clínico, tiene lo que son entradas,
como parte de las muestras para análisis, ¿verdad? El proceso, que es el análisis clínico, que está compuesto por una etapa de preanálisis, que es la recolección de datos, de muestras. En el análisis, una vez que las muestras son captadas por el laboratorio, se procesan en los equipos, ¿verdad? Y posteriormente el post-análisis, que es ya cuando se generan los resultados y cómo se entregan. Entonces, como entradas tenemos lo que son las muestras para análisis y finalmente el resultado del análisis. Este caso de estudio yo se lo voy a dejar para que ustedes lo lean ahí. Lo presentamos el año anterior en como parte de una ponencia para el 14º Congreso Internacional de Dirección e Ingeniería de Proyectos. Esto se realizó en España. Parte, digamos, de lo que está aplicado aquí es el SLP. Entonces, una de las cosas es que mostramos esa relación que había de choques en el flujo del proceso, ¿verdad? Adicionalmente, hicimos un diagrama de relaciones como el que tenemos aquí, donde veíamos algunas relaciones fuertes que estaban muy separadas. Y con esa misma herramienta, lo que se planteó fue una propuesta de mejora, que en este caso está relacionado con el elemento que tenemos aquí, y también una reestructuración. En este caso, tal vez uno de los elementos importantes que se definieron, que ustedes podrían determinar ahí, es que la infraestructura debíamos mantenerla, porque era algo que ya estaba y debíamos ajustarlo. Entonces ya tenemos esa forma, digamos, esa estructura que estaba, y lo que hicimos fue mover las áreas funcionales para que estuvieran muy cerca. Entonces vean que antes todo estaba disperso y al trasladar esto para acá ya quedaba más cerca, aplicando el principio del mínimo desplazamiento. Entonces esto como para tenerlo ahí. Este material yo se los voy a dejar para que ustedes ahí lo puedan ver. Muchas gracias.